liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos y muy bienvenidas a la Liga de la Ciencia, el programa que celebra el mundo de la curiosidad, el mundo del conocimiento. Euge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de arrancar este programa acá en los jardines de la televisión pública, con distancia, al aire libre, cuidándonos con todos los trabajadores del canal. Así que muy contenta por arrancar este hermoso y bello programa que tenemos por delante. Hoy arrancamos con un tema que dio que hablar muchísimo en los últimos días, un tema muy interesante para hablar acá en la televisión pública en la Liga de la Ciencia. Sí, tal cual, Andy, el COVID nos dio mucho material, hay mucha ciencia detrás del COVID, pero no solo de virología, también se abren otras puertas y está bueno acá en el programa ahondar en ellas. Por ejemplo, se habló mucho del hongo negro y trajo un poco de confusión, así que nos parecía una buena idea hablar de micología médica y para eso trajimos a una experta. Una gran experta, ella es doctora en medicina, es investigadora del CONICET y es especialista, como dijo Euge recién, en justamente micología médica. Así que recibámosla con un fuerte aplauso, se trata de Roxana Vitale. La COVID-19 muchas veces se presenta como una neumonía de grave a mortal con coinfecciones oportunistas causadas por bacterias u hongos. En este contexto, la mucormicosis, más conocida como hongo negro, es una enfermedad que, aunque es de muy baja incidencia en general en la población, ha tomado relevancia en los últimos días y para charlar sobre esto desde la perspectiva de la micología médica es que invitamos a Roxana. Roxana, muchísimas gracias por venir para charlar con nosotros sobre esto. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno. Un placer estar acá. Arranquemos por la micología médica. ¿Qué es esa disciplina? Bueno, mira, es amplia, es muy amplia. Decía una microbióloga conocida que era la cenicienta de la microbiología. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque está olvidada, porque no se conoce, porque no se tiene en cuenta. Cuando yo digo que me dedico a micología, dicen, ¿qué es eso? Sí, hongos. Hongos. ¿Y qué piensa la gente? En los hongos de los pies, pensarán, no sé, o en los hongos de que se comen, qué sé yo, los hongos con forma de seta, claro, el sombrerito. Exactamente. Sí, tal cual. Entonces piensan en los pies, el pie de atleta, infecciones en las uñas, y ahí se terminaron todas las enfermedades. O, como dijiste vos, el que se come la pizza, el lomito al champiñón, ¿no? Una de esas. Y ahí terminó todo lo que respecta a micología. Bueno, no, tengo para contarles que es mucho más que eso. Los hongos pueden producir enfermedades desde leves hasta muy severas. Wow. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes que sean inmunocompetentes, o sea, que tienen las defensas bien, o en pacientes inmunocomprometidos, que tengan distintas enfermedades de base. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una predisposición o riesgo alto de tener una enfermedad de base, por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes que están con quimioterapia, con drogas inmunosupresoras, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, con lo cual están tratados con corticoides o drogas inmunosupresoras, o pacientes con HIV, o sea, en todos estos escenarios de inmunodepresión hay hongos que justamente son oportunistas y pueden causar enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Pueden ser superficiales, a nivel, como ustedes dijeron, piel, pelo, uña, pero también invadir. Entonces producen diseminación y en este contexto pueden producir cualquier tipo de enfermedad. Para tratar los hongos, antibióticos no, porque matan bacterias. Antivirales no, porque atacarían los virus. ¿Qué hacemos con los hongos? ¿Qué hacemos con los hongos? Dios mío, los comemos. Hay antifúngicos. Las drogas que se utilizan para los hongos se llaman antifúngicos. Son antifúngicos específicos que se dan dependiendo de la enfermedad, dependiendo del hongo. Y en este contexto, el hongo negro, ¿de qué se trata? Ese famoso hongo negro que ha causado, ¿no?, mucho Yo creo que miedo. tiene como más nombre y como un marketing medio de terror que realmente la incidencia, que no es tanta, ¿no es cierto? La enfermedad que produce este llamado hongo negro se llama mucormicosis. El hongo taxonómicamente y en la clasificación micológica no es un hongo negro, es un hongo hialino, pero el nombre le han puesto hongo negro porque justamente ustedes vieron las fotos de pacientes
que estuvieron circulando y producen una necrosis en el tejido. La necrosis tisular da ese aspecto negro que ustedes vieron. Que la necrosis tisular sería como una muerte del tejido, ¿no? Es la muerte del tejido, entonces se pone negro, por eso lo han llamado hongo negro. Claro. Ahora, esta enfermedad es poco frecuente, no es una enfermedad que se dé mucho como aparentemente es lo que parece. Lo que pasa es que los casos reportados son muchos los que fueron en la India. Entonces eso fue como una alarma, ¿no es cierto? Claro. Se reportaron muchos casos en la India. ¿Y ustedes saben por qué tantos casos en la India? No tengo idea. No tengo idea, no tampoco. Y bueno, justamente, una que tienen que pensar es que tiene la India mucha población, más de 1.500 millones de habitantes. Claro. Y la otra es que hay mucha gente con diabetes, aproximadamente 100 millones, y entonces este es uno de los factores que predispone a la mucormicosis. Me gusta que lo pongas en contexto, tal cual, es muy importante eso. Vos sos encargada del sector de micología del hospital de Ramos Mejía, ¿no? Ahí vos generalmente, ¿es común atender a pacientes con hongo negro? No hemos tenido tantos casos. De hecho, en esta etapa COVID, hasta ahora no hemos tenido ningún caso en la institución. Ninguno, o sea, ni antes ni ahora. ¿Y de otra micosis? No, antes sí. Antes del COVID hemos tenido algunos casos, pero ya les digo, no es muy frecuente. Y fue en pacientes oncohematológicos en ese momento. Qué buena que lo aclares. ¿Y alguna otra enfermedad causada por hongos? Los hongos producen enfermedades diseminadas, por ejemplo, estas enfermedades diseminadas que pueden dar meningitis, atacar el sistema nervioso central, por ejemplo, producir enfermedades en las mucosas, enfermedad pulmonar, tener impacto en órganos, produciendo distintos tipos de otras enfermedades, enfermedades cutáneas. Hay una amplia variedad de enfermedades que pueden producir. O sea, ¿son comunes, es una enfermedad intrahospitalaria común o se da en otras situaciones también? No tiene por qué ser intrahospitalaria. Ustedes no se olviden que los hongos están en todos lados. Ustedes los respiran, los respiramos todo el tiempo. ¿Dónde están los hongos? Están en los lugares más imaginarios que ustedes puedan pensar. Por lo que vos dijiste, yo entiendo lo siguiente. Ustedes en el hospital ahí en Ramos Mejía generalmente atienden varias cuestiones de micología clínica, a veces raramente hongos negros, pero inclusive después de la COVID-19 ni un caso de hongo negro por ahora. Bueno, hasta ahora no hemos tenido por ahora. Pero entonces, ¿qué nos dices al respecto de esa asociación entre la COVID-19 y el hongo negro? El hongo va a producir la enfermedad en un ambiente donde puede a veces y no donde quiere. ¿Sí? Claro. Entonces, en el contexto hablando de una inmunosupresión, deja el campo propicio para que el hongo desarrolle. Claro. En el tema del COVID específicamente, porque estamos hablando ahora de eso, pero eso pasa también en la era pre-COVID. Claro. ¿Sí? Pero en el tema COVID, ¿qué pasa? Bueno, se produce justamente el virus, produce la infección, se produce toda una inmunodesregulación, se produce un daño tisular importante a nivel pulmonar. Los pacientes están internados durante muchos días en terapia intensiva, reciben tratamientos con corticoides, reciben tratamientos con antibióticos de amplio espectro, tienen catéteres, tienen ventilación mecánica. Entonces todos estos factores ayudan a que justamente se cree un ambiente propicio para que el hongo desarrolle. También puedan haber enfermedades de base, por ejemplo la diabetes no controlada, que es la que estamos asociando ahora con la mucormicosis. ¿Y por qué la diabetes? ¿Cuál es el mecanismo? La diabetes, digamos, los casos que más se reportaron asociados a mucormicosis, los de la India, que es lo que más prendió la alarma, son diabéticos, personas diabéticas que no están controladas o que entran en cetoacidosis. Esto tiene una explicación más científica, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando hay un escenario de hiperglucemia, mucho azúcar en la sangre, cuando hay cetoacidosis, o sea, un pH bajo, entonces el hierro, que está unido a la transferrina, se libera. El hierro libre que hay, ese hierro libre, en general y con mayor especificidad, estos hongos del orden mucoral que producen la mucormicosis toman este hierro y tienen un ambiente propicio. Tanto ¿Lo necesitan para su metabolismo? Que lo necesitan porque lo almacenan en forma de ferritina también, por unas enzimas especiales que tienen. Y entonces, con el azúcar alta, este hierro libre, cuando está descompensado el paciente, o sea, entra en cetoacidosis, entonces justamente
produce este escenario de predisposición para que el hongo desarrolle. Mirá. Entonces desarrolla, crece, como decías vos, las hifas, entran en los vasos y entonces ahí es donde producen la invasión tisular con la consiguiente necrosis tisular, Claro. que es ese tejido negro que se ve. Claro, ¿cómo se contagia? Eso quería saber. ¿Es por el aire? O sea, ¿te puede Claro. llegar una espora del hongo por el aire? Claro, Ah. puede ser por inhalación, pues esa es una de las rutas. Ah, ok. También puede ser por alimentos en descomposición, pero bueno, eso puede quedar mucormicosis gastrointestinales, porque hay distintos tipos de mucormicosis. La que estamos asociando ahora con el COVID y con la persona diabética que entra en cetoacidosis o no controlada es la mucormicosis que se llama rhinosinuso órbito cerebral, la que ataca justamente senos paranasales, Claro. la parte de la cara, que produce justamente toda esta inflamación, toda esta hinchazón o proptosis que se llama cuando se en la parte orbital. Entonces es una forma, pero hay varias formas. Y también, entonces, esa sería la forma, ¿no?, de adquirirlo por inhalación. Pero también puede haber mucormicosis cuando se rompe la barrera de la piel por traumatismos, por ejemplo, accidentes. ¿Se acuerdan del tsunami, el famoso tsunami de hace años atrás? Sí. Bueno, hubo muchos casos que justamente por toda esta, por el tsunami, las aguas, por toda Claro, esta correntada, bueno, Mirá. produjo heridas en la piel y hubieron brotes de mucormicosis en ese contexto. ¿Y hay antifúngicos específicos para este tipo de hongo? Sí, hay antifúngicos específicos. O sea, que pero tiene tratamiento, que también es algo que Hay tratamiento. parece, entre el nombre, que no ayuda a que cause pánico y que parece que es algo nuevo y que uno piensa que no hay tratamiento y dices, ¿y ahora qué? Pero no, nos das tranquilidad. No. Hay tratamientos, pero lo que sí quiero decir es que hay algo importante, hay que sospecharlo, ¿sí? Porque si no se sospecha, uno no puede, digamos, diagnosticar o pensar lo que uno no conoce. Espectacular. Para ir cerrando, ¿cómo se hace el diagnóstico? Me quedó esa duda. El diagnóstico se hace por la sospecha primero y después tomas de muestra. Ah, Las tomas de muestra, por ejemplo, de biopsias. ¿Y las ves al microscopio? Se ven al microscopio. Bueno, a veces no es tan fácil verlo, por eso hay que también tener en cuenta todo el contexto, ¿no es cierto?, de imágenes, por ejemplo, de laboratorio, la sospecha clínica. excelente. Bueno, Roxana, clarísimo. Clarísimo, gracias Sí, por esta me clase encantó. magistral acá al aire libre en la televisión pública y a seguir cuidándonos. Y a seguir cuidándonos. También me da un poco de tranquilidad ver que el hongo negro no es ese fantasma, ese ¿cómo se dice? Ese monstruo Villano. horrible, ese villano que imaginamos. Hay que cuidarse, hay que ocuparse más que Y preocuparse. hay que tener una micóloga médica en el Una equipo. psicóloga. Y por ahí lo que quisiera terminar también diciendo es que no se contagie entre las personas. Eso Ah, es algo que es importante también eso. por ahí creen que se Claro. contagia. Buenísimo. No se contagia entre las personas y que la gente se controle sus enfermedades de base, que no se automedique, que haga Excelente. caso al médico. Eso también es tratante. importante porque si uno toma antibióticos cuando no tiene que tomar, quizás después te sale una infección fúngica, ¿no? Exactamente. Bueno, Roxana, muchísimas gracias. Un lujo, la verdad que increíble, muy claras tus explicaciones. Esperamos que vuelvas pronto. Y ustedes no se vayan porque enseguida volvemos con más la Liga de la Ciencia. Ahora vamos a tener una sección de meteorología, otra de historia fascinante y un ciencia en casa espectacular. Te vamos a enseñar a hacer un cohete. No se vayan, ya volvemos. La liga es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia, nos vamos a ver un informe de nuestros columnistas al ataque, que es la sección donde nuestros columnistas van a un lugar y charlan con un experto. Y en esta ocasión, Cindy se fue a hablar con un meteorólogo, escucha esto, del Almirante Irízar. Espectacular. Espectacular. Recordemos que el buque Almirante Irízar es un buque insignia de la Armada y de la ciencia argentina. Es un buque enorme, tiene 121 metros de eslora. Eslora es de largo, digámoslo así. Fue construido en 1977 en Finlandia. A la Argentina llegó en 1978. Desde entonces se encarga de abastecer las bases antárticas argentinas y de otros países. Es un buque con larga historia. Fue un barco hospital durante la Guerra de Malvinas. Después, en el 2007, en una misión que tenía, se incendió.
tuvo que dejarse de usar. En el 2009 empezaron los trabajos de reparación. En el 2017 volvió a estar en funcionamiento. Y bueno, vamos a conversar entonces un poco sobre toda esta historia fascinante, ¿no? del buque, ¿sabés? Pero sobre todo de la meteorología. Claro, porque sabés que en el mar, en todo lo que... imagínate que tenés que cruzar el pasaje de Drake con olas de más de 10 metros, tormentas, o sea, imagínate lo que debe ser eso. Parece que cuando estás en los buques hay un poco de superstición a bordo, ¿no? Sí, por ejemplo, me han contado, se comenta, que los pingüinos son de mala suerte. Ah. Yo no soy supersticiosa, pero si estoy ahí con olas de 10 metros, me parece que ahí empiezo a creer cualquier cosa. Pero mejor que nada tener un meteorólogo a bordo. Claro que sí. Y que sepa bien de las tormentas, que sepa bien de qué va a pasar, cuál es el mejor momento para cruzar o no. Así que vayamos a ver ya el informe. Claro que sí, me muero de ganas, vamos. Estamos en el muelle del Apostadero Naval Buenos Aires, donde está amarrado el rompehielos Almirante Irizar. Vinimos a hablar con Álvaro Scardilli, que es meteorólogo de la Armada y jefe de meteorología del Servicio de Hidrografía Naval, que nos va a contar qué hace un meteorólogo a bordo de un barco. Soy Cindy Fernández y soy comunicadora meteorológica. Álvaro, sos meteorólogo y trabajás a bordo del Irizar. Soy meteorólogo, sí, soy licenciado en Ciencias de la Atmósfera, trabajo en el Servicio de Hidrografía Naval y embarco en el Irizar para las campañas antárticas. Con un grupo de meteorólogos conformamos un equipo y las campañas antárticas, digamos, tienen un requerimiento adicional de tema pronósticos y asesoramientos meteorológicos. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Cómo es tu día a día arriba del Irizar? Nosotros conformamos, como te decía, un grupo con suboficiales meteorólogos, una analista de hielos, una licenciada en Ciencias Ambientales que se dedica a la parte de hielos, y junto con los meteorólogos generamos los pronósticos y los asesoramientos que necesita el comandante del buque para tomar decisiones, para ver hacia dónde dirigir la unidad, qué lugares o de qué manera cumplir con las actividades que están previstas, de esa manera poder planificar. También le damos asesoramiento y pronósticos a la escuadrilla de helicópteros que embarca para las tareas logísticas. Es un trabajo, digamos, que nos lleva todo el día. Estamos permanentemente cubriendo guardias y realizando este tipo de actividad. Recién dijiste que elaboraban pronósticos, pero me imagino que son pronósticos especializados para los barcos o los buques. ¿En qué se diferencia este pronóstico del pronóstico normal que encontramos los ciudadanos? Bueno, la principal diferencia es las herramientas con las que contamos. Son más limitadas, estamos en el medio del mar, en la Antártida, entonces tenemos acceso a herramientas de internet con algunas limitaciones por conexión, ¿no? Porque claro, usamos todas comunicaciones satelitales. Y después en que tiene que ser un seguimiento constante de la situación meteorológica. Estamos todo el tiempo midiendo con el instrumental de a bordo y analizando todo lo que pasa en todo momento. Seguimos mucho las imágenes satelitales y estamos en permanente actualización y también muy enfocados en las tareas que se están realizando. Si estamos trabajando con embarcaciones menores, si estamos trabajando con helicópteros, si es una navegación de traslado entre una base y la otra, tiene esas particularidades. ¿Y qué fenómenos son los que pueden afectar las tareas rutinarias en un buque? Principalmente la altura de la ola, ¿sí? Esa es nuestra variable siempre clave, que es consecuencia de la intensidad y la dirección del viento. Así que si queremos tener un buen pronóstico de olas, tenemos que saber muy bien qué es lo que está pasando con el viento, con los campos de presión. Y luego la otra variable también muy importante es la visibilidad. Cuando tenemos niebla, o visibilidad reducida por algún otro factor meteorológico, como puede ser una nevada o una lluvia muy intensa, es un factor más a tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo sería esa conversación típica que tiene el meteorólogo con el capitán? Bueno, en el caso del rompehielos, nosotros generamos esos pronósticos a diario y los vamos siguiendo y hacemos una reunión diaria mínima
o sea, por lo menos una vez al día, donde le explicamos cuál es el pronóstico para ese día y un pronóstico a 48 y 72 horas, con todos los detalles, con toda la información. Y después si hay alguna actualización o hay algún fenómeno que se está desarrollando de manera imprevista, hacemos la actualización necesaria, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que los oficiales que están a bordo del rompehielos conocen de meteorología, tienen un conocimiento básico de la meteorología, por lo tanto es un poco más sencilla esa explicación de las cuestiones de pronóstico. ¿Podrías contarnos alguna experiencia donde la meteorología fue clave para el funcionamiento del IRISAR? Bueno, nosotros en esta elaboración de los pronósticos, así con tanta dedicación y seguimiento, sin duda que la clave es el cruce del pasaje Drake. Ahí es donde siempre estamos mucho más atentos porque tenemos pasajes de tormentas permanentemente. Y sí, digamos, muchas veces hemos tenido que asesorar al comandante del buque para demorar o adelantar una navegación por el cruce del Drake, justamente por la generación de tormentas que son muy intensas. Estamos hablando de vientos superiores a lo mejor a los 60, 70 nudos, son más allá de los 130 kilómetros por hora sostenidos, con alturas de olas que pueden llegar a los 8 o 9 metros. Entonces todas esas situaciones hay que evitarlas, todo lo que se pueda, y entonces es en esas ocasiones donde el conocimiento de la meteorología resulta fundamental. ¿Todos los barcos tienen meteorólogos o solamente algunos? No, solamente algunos, ¿sí? En el caso de los buques de la Armada Argentina, el rompehielos Almirante Irízar y la fragata Libertad tienen un suboficial meteorólogo destinado. Pero luego embarcamos los meteorólogos temporariamente en otras unidades para operaciones especiales o navegaciones que requieren de ese personal. Los datos que reciben los buques como el IRISAR, ¿los proveen de algún lado o ustedes tienen instrumentos que los miden? El rompehielos y la gran mayoría de los buques tienen sus centrales meteorológicas propias con instrumental que está certificado, está homologado por el Servicio de Hidrografía Naval y es el que sirve para registrar la información meteorológica. Y todas esas observaciones alimentan al sistema de información que tiene la meteorología en la Armada a través de su servicio meteorológico propio. Bueno, muchas gracias Álvaro, me pareció súper interesante y esto de conocer una nueva profesión de los meteorólogos. Gracias. No, muchas gracias a vos. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y llegó el momento de la historia, sí, porque qué mejor que conocer el pasado para entender el presente. Y si hablamos de historia, hablamos de nuestro queridísimo columnista Sergio, que estuvo charlando con Federico Pita. Él es politólogo, es experto en población negra, es asesor del INADI y sabe muchísimo. Vamos a ver un informe que hizo Sergio charlando con Federico, ¿no? Sí, responde un montón de preguntas, por ejemplo, ¿cuándo es que llegaron los afrodescendientes a la Argentina? ¿Es verdad que después de la fiebre amarilla de 1871 prácticamente desaparecieron los negros de la Argentina? Bueno, este tipo de mito popular, ¿son verdad, no son? Vayamos a ver qué nos dicen Sergio y Federico. La historia argentina está armada con retazos de relatos muy diversos, pero está armada sobre una línea de tiempo estructurada que tiene un montón de omisiones, un montón de sectores sociales que han existido y han sido invisibilizados. Tal vez el caso más prototípico de esto sea el de la colectividad o la comunidad afroargentina, que prácticamente
no ha sido tenida en cuenta en la historia argentina. Y esto es un problema muy importante, no solamente por una cuestión de rigor histórico, sino porque tiene consecuencias hacia el presente sobre quiénes somos los argentinos y de dónde venimos. Si yo les contara que en 1778 un registro de la corona española sobre la ciudad de Buenos Aires daba cuenta de que un 30% de los habitantes eran provenientes de África. Si para 1810, cuando la ciudad de Buenos Aires tenía 45.000 habitantes, es decir, un momento en que todos los habitantes entraban en la cancha de River y sobraba espacio, también ese registro tenía más del 30% de esta comunidad. Y si nos vamos a registros de ciudades del norte de la Argentina, hay lugares en donde hasta llegaba a un 60%. Uno tiene que sacar como conclusión que algo está faltando en ese relato histórico. Falta, como con tantos otros sectores, ¿no? Hubo un momento en el que en la historia argentina no entraba el relato de qué pasaba con las mujeres, no entraba el relato de qué pasaba con los pueblos originarios. Y en este caso concreto, simplemente con escarbar un poco en los documentos históricos, nos encontramos con una presencia que siempre ha sido nombrada como una especie de eco lejano y que sin embargo siempre estuvieron ahí y que tal vez siempre están ahí. Para 1810, ya incluso antes, para las invasiones inglesas, ya estaban participando en forma armada para la defensa de Buenos Aires un montón de miembros de la comunidad afroargentina que en realidad tenían su propio batallón. Incluso, durante la batalla de la Independencia, participaron activamente en ese movimiento revolucionario contra la corona española, en cierta forma buscando su libertad. San Martín le había prometido a todo aquel que participara en las guerras su libertad. De hecho, una figura emblemática que ha quedado en los cuadros de historia como el sargento Cabral era un descendiente de la colectividad, la comunidad afro-argentina. Sin dejar pasar mucho el tiempo, en la zona de San Telmo hay un montón de registros de cómo se hacían los carnavales, de cómo se los trataba de regular, de cómo el gobernador Juan Manuel de Rosas participaba en esas actividades carnavalescas de la comunidad afroargentina, pero además, en cada una de las tareas económicas, políticas, militares, estuvieron siempre presentes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que en un momento determinado se haya dejado de nombrar o incluso se haya llegado a la teoría de que los negros en la Argentina habían desaparecido? Se han elaborado algunas teorías que hasta el día de hoy, a cualquiera que le preguntamos que sabe un poco del tema, repiten. Por ejemplo, que la desaparición de la colectividad afroargentina tiene que ver con que los mandaron al frente en la Guerra del Paraguay, donde prácticamente se extinguieron. Otros elaboran, y esto es una teoría muy insistente y permanente, que desaparecieron durante la fiebre amarilla, la epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires, cuando habitando en el barrio de San Telmo, los responsabilizaron por los contagios de esa fiebre. En ese momento no se tenía idea de que la fiebre amarilla se contagiaba por un mosquito y pensaron que eran los negros los que habían traído la enfermedad y por lo tanto el ejército, en la única medida estatal que se tomó en ese momento, recordemos que el mismo presidente Sarmiento abandonó la ciudad, el ejército rodeó el barrio de San Telmo para que ningún negro pueda salir de ahí y a partir de ese momento es como si los registros históricos no los registraran más, como si no hubiesen estado más. Estoy seguro que si le preguntamos a una cantidad de gente, incluso historiadores, ¿qué pasó con la colectividad afroargentina? Nos van a poner esa fecha límite. Desde ese momento no están más, no existen más. ¿Es así? Vamos a charlar con un representante de la comunidad afroargentina, Federico Pita, politólogo, que nos va a esclarecer un poco sobre este tema, nos va a expandir sobre esta cuestión y nos va a decir qué pasa hoy en día con los afroargentinos. Vamos a hablar con él. Federico, quedó una pregunta flotando en el ambiente. En 1871, después de la fiebre amarilla, ¿desapareció de la Argentina la comunidad afroargentina? Mirá, en verdad nos desaparecieron y tiene que ver fundamentalmente con una decisión política que tiene
su punto de inicio en la Constitución de 1853, ¿no? Cuando quienes piensan en el proyecto nacional y entienden que acceder a la civilización y el progreso implica un proceso eugenésico brutal, esta idea de importar cuerpos blancos europeos, no solo sus ideas, sino genéticamente para mejorar la raza. Y aparece plasmado en el artículo 25 de nuestra Constitución vigente, ¿no? Donde dice el Estado federal fomentará la migración europea. Y a partir de ahí unas decisiones políticas, ¿no? El censo de 1869 de Sarmiento, cuando es presidente, cuando él decide, que está en los textos de introducción de ese censo, ¿no? Bueno, no vamos a censar por cuestiones de color, porque es un dato insignificante, que en verdad tiene que ver con un proyecto político, ¿no? De presentar una Argentina que evidentemente no dio los resultados que se propuso esa generación. Es increíble que el texto constitucional siga diciendo promoveremos la inmigración europea. Claro. Ahora, a través de esa invisibilización, ¿hay algún estudio que vos puedas citar que haya cuantificado la cantidad de miembros de la comunidad afroargentina que existen actualmente? Sí, los registros son numerosísimos. Desde lo actual hay el más reciente del 2005-2006, llevado por el propio INDEC con financiamiento del Banco Mundial y la asesoría legal y técnica de la Universidad de 3 de Febrero, que realizan un estudio probabilístico previo al censo nacional, donde da que alrededor del 4% de la población responde a esta categoría de afroargentino, ¿no? De los descendientes de africanos y africanas traídas a las Américas en el contexto de la esclavitud, ¿no? Los descendientes de esclavizados. Esos son los argumentos técnicos. Después es cuestión de caminar con los ojos abiertos por la calle y ver que no somos Noruega, ¿no? Digo. Vos sos muy de mirar y decir, este es descendiente de la comunidad afroargentina, aunque no lo sepa, cosas por el estilo. No, eso es un defecto que uno tiene, pero generalmente todos miramos quién es quién, ¿no? Cuando la gente, con ciertas personas se asustan con determinado fenotipo de persona, cuando un taxi no te para, aunque cuando tenés la plata para pagarlo, ¿no? Pero digo, hasta el tercero no te para, o cuando el guardia de un lugar sistemáticamente te sigue, es porque están mirando los colores de la gente. Y los colores de la gente poco tienen que ver con la capa de ozono, sino que tiene que ver con una procedencia identitaria, ¿no? En este caso, la mayoría de la población argentina que es descendiente de pueblos originarios y también la comunidad afroargentina. Un lugar común que se ha dicho muchísimo es que la comunidad afroargentina, para decirlo como en el barrio se dice, los negros de Argentina, se fueron todos a Uruguay. ¿Qué hay de eso de cierto y cuánto eso es falso? No, es cierto que la cultura rioplatense es una cultura en sí misma y esa transferencia poblacional en todos sus aspectos es cierta. Ahora, la realidad es que si yo acabo de hacer el 4% de 44 millones de personas, son más de 2,5 millones de personas. Uruguay tiene 3 millones de habitantes, o sea que claramente somos prácticamente más afroargentinos que uruguayos, lo cual tiene que ver con algo que se proyecta, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto que está de fondo de la Argentina. Argentina es el país, o se dice en el relato, este relato político que nos proponía este ideario de progreso racista, el país más blanco de América Latina. Que Buenos Aires es la París sudamericana, como si París estuviese lleno de blancos, ¿no? Pero digo, en esa idea trastornada que a veces nos permite a nosotros pensarnos con grandes países de América Latina, ¿no? De dimensiones continentales como puede ser Brasil o México, ¿no? Que uno piensa como países robustos geográficamente, poblacionalmente, como de igual a igual. Y ese igual a igual tiene que ver muchas veces con la cuestión cultural, ¿no? Como que Argentina es un país de premios Nobel, de una universidad prestigiosa, y dentro, más allá de lo cierto de ese relato, va inserta también cierta idea que nos para de igual a igual con países que quintuplican en población y con economías robustas. Y bueno, algo del germen de la cuestión racial figura en esa idea, y fundamentalmente un costo fenomenal, no solo para la comunidad afroargentina que vivimos explicando que existimos, que es una atrocidad, sino la consecuencia social de que los argentinos y argentinas en línea general no sabemos quiénes somos. ¿Y hay un ámbito en el que se reúnen, tratan de mostrar que existen, tratan de hacer ruido y reflejar en el resto de la sociedad su existencia? ¿Están haciendo algún tipo de tareas en ese sentido? No, bueno, sí, la comunidad afroargentina, yo me atrevería a decir que es una de las primeras comunidades en organizarse en el país, ¿no? O sea, si uno piensa en 1855, la primera asociación de socorros mutuos, lo que sería el germen del mutualismo o el sindicalismo en la Argentina, es una asociación afroargentina, ¿no? La primera vez que se pronuncia el término proletario es un periódico de la comunidad afroporteña de 1858 que se llamaba El Proletario.
¿no? Cuando se piensa que el anarquismo y el socialismo vino en el siglo XX, en la década del 20. ¿no? En la década del 20 es consecuencia de que existió la Revolución Rusa, pero en el Río de la Plata, cuando se habló de socialismo, cuando se habló de comunismo, ¿quiénes van a ser sino los descendientes de los esclavizados que hablaban de eso? Así que el germen de la organización figura de los primeros, vos hablabas en la introducción, acompañando las gestas emancipatorias. Se hablaba de libertad de 1810, pero la Constitución que da por terminada la esclavitud entra en vigencia en 1860. Entonces se lucha por una libertad que mis paisanos van a lograr recién 50 años después. Entonces sí, obviamente somos una comunidad muy organizada. Lo que pasa es que chocás de bruce con un relato del poder, un relato instituido, un relato oficializado que necesita para cumplir su mandato de destino manifiesto que nosotros no existamos. Para hacerlo supuestamente tan blancos que somos, necesariamente no tiene que haber negros. Ahora, hay evidentemente un montón de rasgos de nuestra cultura que provienen de la cultura afroamericana, afro pura, ¿no? Del continente africano. Me llamó mucho la atención la palabra quilombo y todo el recorrido desde el origen hasta lo que se terminó convirtiendo. ¿Lo querés explicar? Sí, mirá, más allá de que quilombo es una palabra que en el caso habla de organización política, ¿no? Es eso, ¿no? Los quilombos son esos, eran y siguen existiendo en el territorio de Brasil, se llama cumbe, palenque, candombes, tangos, cambian de nombre, son esos espacios de cimarronaje de la comunidad que en el contexto de la esclavitud, escapándose del yugo de la esclavitud, generaban mis paisanos, mis antepasados, mis ancestros, una organización política de resistencia frente a ese fenómeno. En el caso de Brasil se llamaba quilombo y obviamente acá el lenguaje lo reconfigura como algo que es un lío, ¿no? Y en verdad es todo lo contrario, sinónimo de organización, si los hay, la idea del quilombo. Pero me atrevo a decir que la cuestión de la cultura es nodal, no existe la Argentina sin la afroargentinidad. Cuando uno piensa en los aportes culturales, digo, yo puedo nombrar a la colectividad italiana, ¿no? Que eligió venir a vivir a Argentina, y los que somos porteños, como es mi caso, desde hace muchas generaciones comemos ravioles los domingos. Pero yo no tengo familia italiana, ¿no? Me gustan los ravioles y punto, como ravioles los domingos. Eso es un aporte cultural. Ahora, si vos abrís un restaurante en Nueva York de comida argentina, lo que se come son achuras y dulce de leche, que lo inventamos los afroargentinos. Entonces, la realidad es que no existe la Argentina sin la idea de lo afro. Por eso, el costo altísimo que se paga cuando se invisibiliza o se niega la existencia de la argentinidad o se la extranjeriza. Esta idea de que probablemente hoy sea difícil sostener que no hay negros en Argentina, ¿no? Dice, no, yo conozco un profesor de zumba brasilero, pero el conflicto está en que no podés ser negro y argentino al mismo tiempo. A mi papá, que es más oscuro que yo, le preguntan todos los días de su vida de dónde es. Porque digo, el mandato, vuelvo a repetir, de ese proyecto atrofiado de la argentinidad nos obliga a pensarnos que somos otra cosa que no somos. Y en ese enclave, claro, lo afroargentino, la Argentina misma no existe sin lo afroargentino. Ahora, y para ir terminando, pero muy interesante lo que estás diciendo, me pregunto, ¿no? Porque uno cuando dice dónde están los negros, lo primero que busca es el color de piel. Ahora, evidentemente, por el número que vos tiraste de la estimación total, va más allá del color de piel vigente. ¿En qué te basás o cuáles son las características para decir tal persona es de la comunidad afroargentina? Bueno, principalmente es una identidad nacional, la afroargentinidad, ¿no? Es una identidad nacional. Como negro probablemente es una identidad política, ¿no? Ahora, llevado a la cuestión del color de piel, es claro imaginar que la población, y sobre todo pensando que nosotros somos herederos de un sistema de castas coloniales, que digo, normativamente no existe más, pero que en la práctica existe, ¿no? Si la idea que los que eran la base piramidal y trabajaban eran los esclavizados, la servidumbre indígenas y de pequeños propietarios, a grandes latifundistas, los europeos. Eso sigue intacto en nuestra realidad. Si uno mira el color de piel de quienes son las clases populares en Argentina, no es porque en las villas el sol es más fuerte que en el Congreso de la Nación, sino porque seguimos y somos descendientes de esos mismos. Ahora, el problema es hasta cuándo vamos a sostener que los rubios ocupan un lugar y los negros ocupamos otro. Bueno, una de las cosas para romper este círculo es romper con el silencio, por lo menos, y poder empezar a animarnos a hablar que eso existe. Muchísimas gracias, Federico. A vos por invitarme. Estamos llegando al final del programa, pero no terminamos aún porque queda la parte más distendida, más relajada, la parte en que aprendemos a hacer cosas en casa. Sí, un científico, una científica, un curioso, una curiosa simplemente nos enseñan desde su casa a hacer algo que podemos repetir nosotros desde nuestras casas. Sí, y esta vez les recomendamos que lo hagan al aire libre.
porque lo que se viene está muy bueno y es mejor que no lo hagan adentro, sino que lo hagan quizás en la vereda o en una plaza, porque vamos a aprender a hacer cohetes. ¡Wow! Sí, así como escuchaste, cohetes. Paula Kramer y Tito Fernández de la Red Argentina de Clubes de Ciencia nos van a enseñar, nos van a hacer un tutorial desde Tecnópolis, ¿sí? Y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nos van a estar haciendo Ciencia en Casa. Vayamos a verlo. Soy Paula Kramer, soy científica, soy bióloga molecular, trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina. Llegué a la ciencia por mi curiosidad y con el tiempo cada vez me empezó a gustar más una actividad que hacía en paralelo al trabajo de investigación, que era la de la comunicación pública de la ciencia. Dedicarme a tareas de extensión, de docencia, me fue llevando a asomarme a un equipo que recién empezaba a pensar dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que era un ministerio bastante nuevito, qué iba a hacer con la comunicación pública de la ciencia. Por ejemplo, había que pensar muestras para Tecnópolis, había que pensar unas salas interactivas de ciencia que se transformaron después en lugar a dudas en el Centro Cultural de la Ciencia, y había que pensar también la red de clubes de ciencia. La red de clubes de ciencia reúne a todos los clubes que hay en el país. Los clubes existen aunque no exista la red y aunque no exista el Ministerio de Ciencia. Por suerte, está lleno de gente muy curiosa en nuestro país que tiene ganas de usar su tiempo libre para reunirse alrededor de proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico, de curiosidad básicamente. Hay en todos los lugares que se les ocurran, se reúnen a veces en los fondos de una casa, en una biblioteca popular o en una escuela, de cualquier nivel educativo. Hay desde nivel inicial hasta en profesorados. Y lo que hacemos desde la red de clubes es que ellos se puedan reunir, conocer e intercambiar vivencias a lo largo de una serie de encuentros que hacíamos presenciales, ahora hacemos virtuales, en donde durante algunas horas o días comparten experiencias y hacen, por ejemplo, talleres. Mi nombre es Tito Fernández, soy profe de Educación Física y también trabajo en la red de clubes. Entré en el mundo de la ciencia, yo creo que viví en un hogar de mucha curiosidad. Tenía un galpón muy grande en el fondo de casa y eso me estimuló mucho a hacer cosas siempre con las manos. Después fui a un colegio industrial, soy técnico aeronáutico. Me interesó mucho siempre la vida en la naturaleza y ahí creo que empecé a observar también mucho de la ciencia en la naturaleza. Bueno, en la red de clubes mi trabajo en particular es armar todo el espacio recreativo y dar contención también a las actividades de ciencia, que los chicos se sientan bienvenidos como en casa. Y hablando de casa, una de las casas de la red de clubes es Tecnópolis. Y hoy vinimos a mostrarte cómo hacemos con estas manos un cohete propulsado por agua y aire. Para este tutorial vamos a necesitar 2 botellas de gaseosa, bolsitas de polietileno, marcadores, placas de radiografía o una carpeta plástica, un pico de neumático que puedes conseguir en tu gomería amiga, un corcho, masa de modelar, cinta aisladora de colores, una goma, un lápiz, una regla, una trincheta, una tijera. Vamos a partir entonces de 2 botellas. A una no le vamos a hacer nada más que dar la vuelta y a la otra le vamos a hacer marcas por estas alturas que puse aquí, que no son aproximadas, y las nombré 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a quedar solamente con la 2 y la 3. Bueno, entonces cortamos la botella ya por las líneas que habíamos mostrado recién. Ahora entonces vamos a ensamblar las partes del cohete. Este es el cuerpo, este va a ser la base y esta es la nariz. Entonces, primero ponemos la base. Es importante que quede un espacio entre la boquilla de la botella y la base, y la vamos a pegar con un poco de cinta aisladora. Tiene que ser este tipo de cinta que se usa en electricidad, porque si no la cinta se moja cuando hacemos el lanzamiento y se nos desarma el cohete. Una vez que pusimos la base, le vamos a poner la nariz. La nariz era esa parte que habíamos reservado de arriba de la botella. La vamos a rellenar con unas bolsas de polietileno para que esté bien mullida, pero antes vamos a ponerle un poco de peso con masa de modelar. Ahora vamos a ponerle la nariz con todas las bolsitas que la hacen mullida y la vamos a pegar. Y acá de vuelta con esta cinta plástica que se usa para instalaciones eléctricas, la cinta aisladora, porque es la que resiste el agua. Y acá le vamos a dar muchas pasadas de cinta
porque no tiene que quedar nada de aire entre un plástico y el otro. Ahora lo único que nos faltan son las aletas. Las aletas vamos a empezar con 4, que las vamos a enfrentar 2 así y 2 así y así. Entonces, la aleta tiene forma de triangulito y unas lengüetitas para que la podamos pegar. ¿Cómo se hace una aleta? Bueno, ahora hay que tomar nota. Acá tenemos en un papel, para una botella grande, hicimos una aleta que es básicamente un triángulo con 14 centímetros de base y que en vez de terminar en punta, termina mocho. ¿Por qué? Porque hay un ancho que tiene la aletita, que son más o menos 15 milímetros. En realidad depende de cómo sea la cinta que van a usar. La idea es que la cinta cubra, cuando la usen para pegarla al cuerpo, a la aleta y un poquito más. ¿Cómo vamos a doblar las lengüetas? La del medio va para un lado. No es muy fácil doblar esto, así que acá de vuelta, o ayuda con una herramienta o con una persona que tenga un poco más de fuerza, y las otras 2 para el otro lado. Bueno, acá tenemos las 4 aletas enfrentadas y lo único que falta es ponerle un tapón que impida que el agua que está dentro, que vamos a poner adentro del cohete, se escape antes de lo que nosotros queremos y por donde le podamos pasar el aire con un inflador. ¿Y qué es ese tapón? No es otra cosa que un corcho al cual le hacemos un agujero para que el agujero, para pasar a través este pico de neumático que pueden conseguir en alguna gomería amiga, en una bicicletería también. A mí me lo prestaron en una bicicletería y lo vamos a insertar acá. Por supuesto, primero nos fijamos que vamos a usar un corcho que quepa en nuestra botella y esto va así y luego lo vamos a poner en algún tipo de pie y lo vamos a conectar a un inflador. El inflador tiene un pico que engancha perfectamente acá. Entonces lo vamos a sacar, vamos a poner el agua, como van a ver en nuestro lanzamiento, y lo vamos a conectar al inflador. Quiero decirles que en nuestra página web, que pueden consultar acá, tenemos un tutorial escrito y también quiero agradecerles a los clubes de ciencia que nos enseñaron a hacer estos cohetes, en particular al Club Francisco de Pedro de San Cristóbal Santa Fe, que nos enseñó todos los trucos de cómo hacer esto con el corcho. Una parte divertida es que una vez que terminamos de armarlo, además de emprolijarlo un poquito, llenarlo acá de más cinta, es personalizarlo. Le pueden poner lo que quieran, con témpera, marcadores o lo que se les ocurra, hacen que el cohete sea único. Bueno, ahora vamos a preparar el combustible que va a propulsar nuestro cohete. Junto con el aire que vamos a meter dentro del cuerpo, vamos a agregarle un poco de agua. Vamos a poner el pico y vamos a conectarlo a nuestra lanzadera. Paula va a tirar de la soguita que está alejada y ahí vamos a iniciar nuestro lanzamiento con una buena cuenta regresiva. No. Ahora le vamos a dar aire. ¿Cuánto de aire? Lo que ustedes consideren que quieren evaluar. Pueden ser 5, 6, 7 infladas de todo el inflador. ¿De acuerdo? Y después, una vez que tenemos el aire, hacemos nuestra cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando el cohete se dispara en el aire, a los chicos se les dispara la curiosidad. Así que papás, docentes, estén preparados para de alguna manera contenerla. ¿Cómo podemos trabajar esto? Bueno, podemos abordar la variable de las aletas, de la cantidad de volumen de agua que ingresa dentro del cohete y también la cantidad de presión de aire que le ponemos con cada bombazo del inflador. Con estas cuestiones podemos de alguna manera desarrollar la curiosidad y trabajar algunos contenidos científicos. También el desarrollo de un prototipo, ir haciendo ensayo y error para ver cuál es el que mejor vuela. Y como vieron, todo esto se puede hacer con elementos que tenemos en casa. Y si algunos de los elementos que mostramos no los tienen, ingéniensela y busquen una alternativa, que de eso se trata también. Así que los invitamos a todos y todas a seguir haciendo ciencia en casa. Espectacular el
el cohete agua, por favor, háganlo y grábense. Mándennos sus videos a nuestras redes sociales, por favor, que los queremos ver. Está buenísimo lo que hicieron Tito y Paula. Les mandamos un beso. Y lamentablemente llegamos al final del programa, pero qué lindo programa tuvimos, un poco de meteorología, un poco de historia, tuvimos hongo negro, tuvimos ciencia en casa, la verdad que programón. Sí, la verdad que un hermoso programa. La verdad es que me gusta mucho esto que hacemos, ayudar a contribuir con la cultura científica de este país. Así claro que sí, estoy porque muy la contenta. ciencia es parte de la cultura y eso queremos proponerles también desde acá. Y nos vemos la semana que viene en la Liga de la Ciencia, acá, en la televisión pública. Claro que sí. ¡Chao! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.